Gracias. Por favor. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el doctor Emilio Monzó, y el Centro de Estudios y Observatorio de Políticas Públicas, CEOP, les dan la bienvenida al encuentro Políticas Públicas para el Área Metropolitana de Buenos Aires, dos caras de una misma moneda. El objetivo de esta actividad es dialogar sobre las similitudes y diferencias en el impacto que han tenido las políticas desarrolladas en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires a través de esta mesa redonda. Serán nuestros disertantes el coordinador de la Comisión Consultiva del AMBA, Facundo Suárez Lastra, el intendente de la Municipalidad de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, el diputado nacional mandato cumplido y dirigente social de La Matanza, Héctor Flores, y el dirigente político y vicepresidente del CEOP, Diego Castañaro. Actuará como moderador el integrante del CEOP, señor Jorge Camino, a quien le cedemos la palabra. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a todos los presentes por en nombre del Centro de Estudios y Observatorio de Políticas Públicas. Por participar en esta conferencia sobre el área metropolitana de Buenos Aires. Y al mismo tiempo quiero agradecer la presencia de Facundo Suárez Lastra, Diego Valenzuela, Héctor Flores y Diego Castañaro, que van a disertar acá. La idea es hacer una breve exposición de cada uno de los participantes y después aprovechar para hacer una ronda de preguntas. Bueno, va a comenzar Facundo Suárez Lastra. Voy a hacer una pequeña reseña de su actuación. Nació en febrero del año 54, fue estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, secretario del Centro de Estudios de Estudiantes. Estuvo en la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina, fue presidente ya, recibido de abogado en la Universidad de Buenos Aires, presidente del Consejo Deliberante del año 83 al 85, fue secretario de Interior de la Nación entre el año 85 y 87, fue joven sobresaliente del mundo en la categoría Política y Gobierno de la Cámara Junior de Comercio de 1988, concejal de la Ciudad de Buenos Aires entre el 1991 y 1995, intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre el 1987 y 1989, secretario general de la UCR Capital Federal en el año 96, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1997 y secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2000 y 2001. Actualmente se desempeña como secretario de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires. Muchas gracias. Yo voy a hablar de parado para poder mirar la pantalla. Bueno, gracias a todos por la invitación, al CEO, a la Cámara de Diputados por facilitar este espacio y el grato momento de compartir una mesa con amigos tan queridos y gente con tanta trayectoria como los panelistas que nos acompañan. Primero, poné la primera imagen, por favor. ¿De qué se trata? La Ciudad de Buenos Aires no se puede entender como ciudad, ni no me gusta hablar ni de ciudad ni de conurbano. Conurbano suena a Bronx, suena a cosa tenebrosa, cosa distante, cosa... Y hay alguna imagen de eso, y la verdad lo que hay es una gran Buenos Aires, una unidad geográfica, demográfica, una mancha urbana con conexiones de gente que se interconecta, y somos un montón. Somos 15 millones de habitantes, somos somos una de las grandes metrópolis del mundo, somos la tercera más grande de América Latina. Bueno, ahí están los datos, pasados si nos vamos, lo vamos mirando. 40% del Producto Bruto Geográfico Territorial de la República Argentina, 43% del trabajo, y así las cifras
digamos que estamos en el centro geográfico y económico más importante de la República Argentina. Así que quiero hacer rápido el pasaje, porque más o menos lo sabemos, simplemente para recordarlo. La característica central de esta zona es la asimetría. La relación de ingresos entre el centro y la periferia es enorme. Eso genera un funcionamiento de la metrópoli como tal, con una enorme presión sobre la región, y hace que tengamos esta asimetría, da que tengamos de la República Argentina los sectores con los niveles de ingreso más altos, no solamente de la Argentina, sino de América Latina, y también dentro de la misma región tenemos de los sectores de menores ingresos y de mayor grado de marginalidad y de falta de servicios básicos en la misma región. Acá no llego a ver, yo tendría que tener una... me voy a venir acá, claro. Esto es simplemente para que se vea la relación entre la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el resto de la región metropolitana. Estamos en términos de superficie, de población, el 19,50% del área es la ciudad, el 80,50% son los 40 municipios, mucho mayor densidad poblacional en la ciudad de Buenos Aires y con densidad decreciente desde el primero, al segundo, al tercer cordón del Gran Buenos Aires. Pasar a otra imagen, por favor. Esto es para ver las asimetrías. Si ustedes ven los colores, de los colores más claros a los más oscuros, determinan la cobertura social. La población sin cobertura social es la que está más oscura, y la que está con mayor cobertura social es la que está más clara. Si ven el centro más claro de la ciudad de Buenos Aires, los partidos del norte, y así en forma decreciente, se va viendo como lo desparejo de las condiciones de prestación de servicios de la región. Pásame la otra, por favor. En este caso estamos viendo los hogares con hacinamiento crítico. También vemos el mismo margen de colores para que a la sola vista se pueda ver la diferencia que existe entre esta asimetría que hacíamos referencia al principio. Seguí, por favor. Y esto es el esquema de movilidad de la ciudad de la región. Está muy concebida como fue el origen de la ciudad, el origen de la región. Esta es una región que se originó en la actividad del puerto de Buenos Aires, y toda la red de comunicación es una red que confluye al centro, que fue el origen y el sentido de cómo se fue desarrollando la ciudad y la metrópolis. Seguía la siguiente, por favor. Y acá empieza la parte más interesante. Lo primero que hicimos hasta ahora es un cuadro que en general es conocido, simplemente para refrescar de qué estamos hablando, ¿no? Este dibujito que hicimos, como todos saben, el contorno verde fosforescente, que está medio manual, no está muy preciso, es el límite territorial de la ciudad de Buenos Aires. Y esta mancha urbana pequeña refleja la realidad de los 42.000 habitantes que tenía la ciudad en 1810. Digamos que en el origen de nuestra nacionalidad había 42.000, casi 43.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Este es el origen de nuestra patria, diría Borges. Vinieron por este río de señuela y de barro, vinieron las pruebas a fundarnos la patria. La patria como territorio, como lugar, estaba Valenzuela, prefiero no equivocarme en las cifras, pero pongamos la segunda fundación, 1580. Había pasado, digamos, en 1810 todavía teníamos más años de que había una patria ahí, de que había gente ahí, de los que tenemos desde entonces hasta ahora. Entre 1810 y 2017 hay menos años que los que había entre 1580 y 1810, para que veamos los tiempos, cómo se fue desarrollando y qué fue pasando con este lugar donde la gente vivía y sigue viviendo. Sigue la próxima, por favor.
De aquí nos vamos al año 1887, la cifra tiene que ver, porque es el primer censo que tenemos, importante, fehaciente, que daba 663.000 habitantes para la ciudad de Buenos Aires. Ya había empezado un proceso de desarrollo de la actividad de la nación argentina, un proceso de crecimiento, de incorporación de gentes del mundo que venían a habitar el suelo argentino, y la región metropolitana tenía 149.000 habitantes, y este momento histórico es importante porque no en 1887, pero en 1880 es donde adquiere la ciudad su actual fisonomía y se establece la capitalización y se establece el territorio, se excluye a la ciudad de la provincia de Buenos Aires y se le pone su territorio. Y el régimen legal, hasta la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, hace unos pocos años, el régimen legal básico entre la ciudad y la región que la rodea sigue siendo básicamente el mismo de entonces. O sea que estamos con un régimen legal de cuando la ciudad de Buenos Aires tenía áreas rurales en su ejido urbano, como se ve perfectamente en este plano. Sigamos al siguiente, por favor. Acá estamos ya en 1948, acá ya había empezado el proceso de sustitución de importaciones, el proceso de industrialización, el crecimiento demográfico fuerte, y nos encontramos con una ciudad ya de 2.900.000 habitantes, 1948, una situación muy similar a la que tenemos ahora. La ciudad de Buenos Aires tiene más o menos los mismos habitantes desde entonces. La región metropolitana tenía 1.800.000, o sea que estamos en casi 5 millones de habitantes en el año 1948 en la mancha urbana de la región metropolitana de Buenos Aires. La Gran Buenos Aires tenía en 1948 5 millones de habitantes. Sigamos un poco más. Y ahora estamos al día de hoy, 2010 es el censo, es hoy la misma cantidad de habitantes, 2.890.000, casi 12 millones de habitantes, hoy somos 15 millones de personas en la misma mancha urbana. Y seguimos con el mismo régimen de gobierno para esto de cuando estábamos en 1880 con una ciudad, digamos, no hemos cambiado, no hay instituciones que respondan a esta realidad, nos manejamos. Esto no quiere decir que nadie lo gobierne, digamos. De hecho, hay políticas, esto se fue abasteciendo, la nación se ha hecho cargo, somos un país federal, pero AISA, lo que era Obras Sanitarias antes, es una empresa nacional, existen ferrocarriles, son ferrocarriles nacionales, existe subterráneos que a veces es nacional, que a veces es de la ciudad y a veces es de una empresa privada, pero esas son las cosas que hacemos en la Argentina. Digamos, no es que nadie se ocupe de las cosas, lo que sí no hay todavía, y esa es la razón por la cual el gobierno nacional ha instituido esta comisión de la cual yo soy el secretario ejecutivo, la COCAMBA, que tiene como objeto hacer una propuesta de rediseño de la gobernanza de la región metropolitana que permita responder a esta realidad cambiante que hemos tenido, y es el objeto por el cual estamos consultando a los intendentes, estamos consultando al mundo académico, a los especialistas. Hay mucho trabajado, mucho pensado, mucho comparado con la experiencia del mundo en las áreas metropolitanas, y hay muchas ideas como para desarrollar una propuesta de gobierno para la región que permita superar algunas de las impotencias, de las incapacidades que por falta de competencias tienen los gobernantes, tanto de la ciudad como cada uno de los intendentes, para hacerse cargo de aquellos problemas que son esencialmente metropolitanos. Sigamos adelante con un par de cositas. Este gráfico me parece muy interesante porque demuestra la explosión demográfica, si ven lo abrupto del gráfico en color más bordó, más rojo. La población hasta 1950 va creciendo en la ciudad de Buenos Aires, se estabiliza, pero de 1950 en adelante estalla en el Gran Buenos Aires y sigue creciendo. Todavía tenemos tasas de crecimiento que duplican en el Gran Buenos Aires la media de la República Argentina, la de la ciudad de Buenos Aires, y en el caso del segundo cordón hasta multiplican por 5 la media del crecimiento poblacional en el Gran Buenos Aires.
Sigamos al próximo. Este pasalo, porque esto lo saben todos. Este pasalo después vamos a volver. Acordate que volvemos. Este pasalo no vamos a volver porque me interesa tanto. Esto sí es un datito para ver de qué estamos hablando. Son momentos históricos importantes, digamos. ¿En qué momento? Para que veamos el desarrollo de nuestra metrópolis. Cuando en ciudades importantes, comparables, o en regiones metropolitanas comparables, ¿cuánto se llegó al millón de habitantes? Nueva York llegó en 1860, Buenos Aires en 1910, Río de Janeiro en 1920, México en 1930, San Pablo en 1940, Santiago en 1950. Esto para que entendamos que la dinámica de crecimiento de esta región es una dinámica que hizopunta en el continente y en el mundo. Sigamos, por favor. Esto es, para mí, lo pongo como ejemplo porque quiero que cuando miren este cuadro piensen en el cuadro del crecimiento demográfico, que piensen en la explosión de crecimiento de los años 50 y veamos que ¿cuándo se hicieron los metros? Porque el subterráneo, que es el transporte público por excelencia que determina la movilidad en las grandes metrópolis del mundo, fue en la ciudad de Buenos Aires, en 1913, fue el primero de Hispanoamérica, antes que en España. Fue segundo en el mundo solamente a Nueva York. Entonces tenemos que en 1913 nosotros arrancamos con los subterráneos. San Pablo, Madrid arrancó muy cerquita, en 1918 creo que fue. México promediando la década del 70, San Pablo casi al final de la década del 70 y Santiago de Chile casi a la mitad de la década finalizando la década del 70. La extensión de cada una de estas. Y la extensión es San Pablo, que es reciente, y un subterráneo menos desarrollado, alrededor de 60 kilómetros, nosotros también, considerando el premetro también. Santiago de Chile, que tiene una región metropolitana de 5 millones contra los 15, y que arrancó en los 70, ya tiene 100 kilómetros de subterráneos. Santiago de Chile, no estamos hablando de Suecia ni de... Estamos hablando de Santiago de Chile, 3 veces menos producto que nosotros. El Distrito Federal de México tiene 220 kilómetros de subterráneos. Madrid, que también tiene una región metropolitana, bueno, México tiene casi 30 millones el área metropolitana. Madrid, que tiene alrededor de 7 millones de habitantes el área metropolitana, tiene una red de subterráneos que casi llega a los 300 kilómetros, al margen de una red fenomenal que tiene España de trenes de media y larga distancia y los trenes rápidos. Bueno, en Nueva York casi 370. ¿Por qué digo esto? Porque subterráneos dejó de crecer en la República Argentina en la década del 50. A ver, para que repasemos qué pasa con esta región, con su dirigencia y con la reflexión acerca de ella, yo me paro en el ejemplo del subte porque es el más claro de todos. En la década del 50, nosotros teníamos consolidada la población de la ciudad de Buenos Aires en pleno crecimiento, empezó la expansión fuerte de Gran Buenos Aires, y ya habíamos desarrollado la red de subterráneos casi, porque después estuvo parada casi 40 años y arrancó con Saguier y conmigo la prolongación de la línea D, pero estuvo 40 años parada la inversión en subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. En la década del 40, en la década del 50, paró la expansión de la red de subterráneos cuando teníamos 5 millones de habitantes. O sea que en el momento que crecía la población, paró la inversión en infraestructura. Y el subterráneo es un ejemplo de casi todo lo que sucedió. Porque lo mismo pasó con los servicios de saneamiento, con los servicios de provisión de agua potable, con los servicios de lo que se ocupa obras sanitarias de la nación. Los niveles de inversión y de cobertura en Gran Buenos Aires bajaron sustancialmente desde aquel entonces con relación a la enorme provisión que tenía. Seguí adelante, por favor. Este es el final. Volvé a la torta esa, a esta. Acá, queridos compañeros y colegas de la mesa de la provincia de Buenos Aires, en esta torta yo creo que tenemos el principal problema político.
¿Qué pasa con esta región? Donde el mundo académico, donde los especialistas tienen escrito libros, tienen desarrollado ideas, hay tratados desde la década del 70, y debo decir que los gobiernos militares le pusieron mucha energía a la planificación regional, y hay muchos textos que vienen hasta de los consejos de planificación de los gobiernos militares de la década del 60 en adelante. Hay muchísima reflexión estratégica acerca de cómo encarar los temas metropolitanos. Sin embargo, los problemas de la política, los problemas de la falta de estabilidad, etcétera, hicieron que la política estuviera con una terrible pereza intelectual con relación a la reflexión acerca de estos problemas. Y nos encontramos, yo encuentro dos razones para esto. La primera, desde la ciudad, que la ciudad no tuvo dirigentes que se ocuparan de ella en serio y de verdad hasta la autonomía. Los dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que no hubo elección de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eran dirigentes que tenían una encomienda del presidente de la Nación para gobernar un distrito en un determinado radio, y no había una reflexión estratégica acerca de la ciudad, el futuro y su relación con el medio que la tenía. Bueno, vino la autonomía y la cosa cambió. De la autonomía para acá, al margen de lo bueno que haya sido uno u otro, ya hubo dos jefes de gobierno que ganaron la elección y luego fueron presidente de la Nación. Digamos, la mirada, la perspectiva, con la naturaleza del poder político cambió sustancialmente. Sin embargo, todavía, y tal vez esta oportunidad, que es que hay el mismo color, y no solamente el mismo color político, sino que gente que viene de la misma experiencia de haber gobernado la ciudad, de haberse dado cuenta. Diego Valenzuela ahora es intendente del 3 de febrero, pero él fue funcionario de la ciudad ocupándose en los temas metropolitanos. O sea, en la ciudad de Buenos Aires se empieza a trabajar y se empieza a pensar en la perspectiva metropolitana desde hace algún tiempo, desde que el poder político de la ciudad tiene una autonomía, tiene un volumen, una entidad como para resolver de qué cosas se ocupa. Pero el drama es la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene una estructura de poder político que ha relegado a su mínima expresión a la región metropolitana de Buenos Aires. Y en esta cifra, acá se ve que de la provincia, y esto es la provincia, 12 millones de habitantes viven en la región metropolitana, 3.600.000 viven en el resto de la provincia. Pero ¿cómo se refleja esa realidad que el 75%, más o menos 76% de la población de la provincia vive en la región metropolitana? ¿Cómo se refleja eso en el poder político de la provincia de Buenos Aires? Y para mí esta es una de las claves del problema de la falta de mirada de la provincia hacia su región metropolitana. 76% es la región, 23% es el resto de la provincia. En el poder político, en la Cámara de Diputados, tenemos 51 bancas para el resto de la provincia, 41 que son de representantes del Gran Buenos Aires. Esto quiere decir que teniendo el 76% de la población, solamente disponen del 46% de la representación en la Cámara de Diputados de la provincia, y en el caso del Senado, la relación es 43% de la representación en el Senado de la provincia. Y entonces la provincia ha tenido hasta ahora, y ahora por supuesto lo está cambiando, y esa es la oportunidad del cambio que estamos proponiendo, no ha tenido una mirada muy atenta, no la ha tenido la ciudad, no la ha tenido la provincia hacia la región. Digamos, no hay un espacio de planificación regional, no hay órganos de planificación regional que se encarguen de todo. Entonces, ahora vamos a la última y termino cortito contando el esquema básico, leyéndoselos a la última lámina de lo que estamos proponiendo. Entonces estamos proponiendo, para encargar esto, antes de agradecerle la atención a todo el mundo, una agencia metropolitana integrada por la ciudad, la nación y la provincia, que tenga como soporte y relación permanente un foro de intendentes, de los 40 intendentes que conforman el Gran Buenos Aires y que formen parte del espacio, un órgano de planificación al servicio de las 3 jurisdicciones de la agencia y de los propios intendentes, y algunas agencias específicas que se ocupen de aquellos temas que tienen que ver con la dimensión metropolitana, que son la Agencia de Transporte, la Agencia de Cuenca, la Agencia de Salud, la Agencia de Residuos, y algunas más que la realidad determine que requieren de un trabajo conjunto. Ese es el esquema de trabajo muy sintético que estamos proponiendo y que estamos consultando con los distintos sectores de la sociedad y especialistas
para producir el anhelado cambio. El otro día estuve en España presentando este proyecto y un español me recitó como entusiasmándonos para que hagamos las cosas, me recitó unos versos de León Felipe que decían, bueno, si todo está así, hay que seguir los versos de León Felipe que decían: venid a sacudir el árbol que el fruto está maduro. Está todo listo para que hagamos esta reforma que la gran Buenos Aires requiere. Muchas gracias.